Si algunos de ustedes tienen cualquier pregunta, por favor me lo deja saber y así de esta forma yo puedo entonces entrar y contestar preguntas. Ahora, en este momento tenemos como tres o cuatro personas en línea y quizás más personas mirándolo en vivo. Y lo que vamos a hacer en esta noche es vamos a continuar lo que es el libro El Ser Judío. Aquellos que ya le mandé lo que se llama el link del libro El Ser Judío, es muy importante que lo vean. Estamos en el capítulo todavía uno, la primera parte, y queremos avanzar un poquito para aquellos que están comenzando con los sordos, porque obvio hay mucho material que hay que cubrir y es importante que ustedes estén leyendo el libro y adelantándose. Habíamos dejado en la sección donde dice Israel y su Dios, y esto es parte de fundamental de lo que es la fe hebrea. Habíamos hecho la pregunta de cómo sabemos quién tiene el derecho de heredar la tierra de Israel, ¿sí? De quién pertenece la tierra de Israel. Y habíamos visto el pasaje que nos dice claramente que Dios había prometido a la herencia eh, a lo que es sus descendientes. Entonces hacemos la pregunta y los musulmanes en particular tratan de argumentar el hecho de que ellos son parte de esa promesa que hizo Abraham y por lo tanto ellos tienen el derecho, ellos tienen el derecho de heredar porque ellos son, dicen ellos, los heredores legítimos de la tierra de Israel y dicen ellos que como resultado que en la Aquedá, donde cuando Abraham iba a ofrecer a su hijo, que el hijo que era ofrecido era Isaac, perdón, no era Isaac, era Ismael, pero que la Torá en sí fueron cambiados por nosotros los judíos. Y es ahí donde vamos a ver que claramente que la fe musulmana no surgió hasta después de la fe cristiana. Históricamente eso es una imposibilidad de lo que ellos acusan al pueblo judío de hacer, de entrar ahí, cambiar Ismael por Isaac y todo. Es decir, no existe evidencia histórica para tal argumento. Pero esto es lo que ellos argumentan utilizando el Corán y otras fuentes islámicas con el fin de tratar de convencer que ellos son los heredores. Aún ellos dicen, según algunos de los líderes musulmanes, que fue Mohammed, Mohammed, uno de los descendientes que había salido de Egipto con Moshe o Musa. Y eso es lo que vamos a ver que también es contradictorio a la historia y narración bíblica que vemos claramente que eran los hebreos. Y es aquí donde vemos la de gran distinción de las descendencias de Ismael y aún de Isaú. Y en particular se fue prometido estas tierras, lo que hoy en día se llaman la tierra de Israel, a la semilla de Abraham, Isaac, Jacob. Y de Jacob sabemos que entonces surge a las 12 tribus. Y es ahí que hemos visto ya la tierra de Israel que pertenece a la herencia a los descendientes de Israel, porque habría de ser una herencia eterna, que habría de entrar en la tierra de Canaán para tomar posesión eterna. Entonces, estamos ahora viendo en esta tarde donde habíamos dejado, que es qué es lo que qué es lo que nos da el derecho de reclamar esta tradición que la tierra de Israel le pertenece a los descendientes de Abraham y todos aquellos que se une a esta familia, luego nación, intoxicado con el Dios único. Es aquí donde la fe judía no para con el hecho de que Dios creó los cielos y la tierra, pero simplemente comienza con ese reconocimiento que yo, el Señor vuestro Dios, te he sacado de la tierra de Egipto. Estamos hablando acá de un Dios soberano que juega un papel en el universo,
que Él ha creado en cuanto tiene que ver con el comportar de su pueblo que Él creó. Y es por eso muchas personas no comprenden que todo lo que la Torá, las escrituras hebreas, hablan, primeramente habla específicamente al pueblo de Israel. Por ejemplo, gente se pregunta, bueno, ¿a quién se le fue dado los 10 mandamientos, por ejemplo? Una lectura del pasaje de Éxodos, capítulo 20, le dará a cualquiera la comprensión que Dios le dio estos mandamientos a Moisés para que se lo diera al pueblo de Israel. Y dice así, y Dios hablando a Moisés, diciéndole, dile al pueblo. Y entonces comienza en el capítulo 19, finales de los versículos, y luego continúa con el capítulo 20, con los mandamientos. Yo soy el Señor vuestro Dios, no tendrás dioses ajenos. Es obvio, es muy claro que todos los mandamientos que hallamos en las escrituras le es dado no a las naciones del mundo inicialmente, sino fue dirigido en su contexto al pueblo de Israel, que aceptó todos los mandamientos en Sinaí. Y así dice, entonces lo vamos a recibir. Y esto llega a ser la base principal de que cada converso, cada prosélito que entra a la puerta de la conversión, tiene que hacerlo por simplemente del hecho de aceptar los mandamientos de Dios y junto con el pueblo de Israel, y luego lo van a entender. Es decir, voy a hacerlo y luego lo entiendo. No necesariamente lo al revés, que es donde muchos de los grupos y denominación de grupos judíos han tratado de entenderlo antes de aceptarlo. El judaísmo dice, claramente nos enseña que nosotros estamos obligados de hacerlo, y es solamente en el hacerlo que llegamos a comprender muchas de las razones por las cuales lo cumplimos. La obediencia es importantísimo. Una persona que de verdad no tiene la intención de hacer lo que Dios manda, de cumplir con los mandamientos, de verdad la intención es puesto en duda si de verdad es una persona que sinceramente desea ser parte del pueblo de Israel, porque este es el sentido del pueblo de Israel. Y el judaísmo insiste que no hay distinción práctica entre aquel que niega la existencia de Dios y aquel que admite la existencia de Dios en su mundo, pero niega todas las demás cosas en su mundo. Por ejemplo, es por eso que es un gran problema, por ejemplo, un judío que de repente dice, bueno, yo soy judío y ¿sabe qué? Sí, yo sé que Dios existe, pero luego públicamente dice, ¿sabe lo que voy a hacer? Voy a profanar Shabbat, eso fue inventado por los hombres, Dios nunca dijo esto, y en sí no creo esa parte de la Torah. No creo que Dios realmente lo dijo, eso lo dijo los hombres, y por lo tanto no tengo que aplicarme y sujetarme a lo que Dios dice. Ahí está el comienzo del error, y es ahí donde tenemos que entender que una vez que una persona se haga judío, llega a ser responsable de los mandamientos que antes no era responsable por ella. Y es ahí donde entran todos el asunto de castigo y galardones, sea en este mundo o en el mundo venidero. El judaísmo insiste que la distinción entre esos dos puntos, de aquel que niega la existencia en su boca y aquel que acepta la existencia pero con sus hechos lo niega por su conducir, está en un sentido en el mismo plano. ¿Por qué? Porque los dos están incrédulos y niegan con su corazón o con sus hechos la verdad es expresado en la Torah. La creencia central de un Dios viviente es en la creencia de que en sí el Eterno, el Creador, se comunicó su voluntad y sus mandamientos a su creación, dándole libre albedrío y llamando a ser siervos obedientes. Esto es la esencia de donde descansa todas las bases del judaísmo,
de aceptar este evento histórico que sucedió en Sinaí y que todo el judío en la actualidad, sea de descendiente o sea de, de conversión, adopción, llega a participar con esa experiencia esotérica, se puede decir, y práctica como un grupo. Y es ahí donde hay que aceptar las revelaciones subsecuentes aún que fueron aceptados por todo Israel, por los profetas de Israel. Estos eventos históricos extraordinarios fue la cual nos llevó a la promulgación de los 10 mandamientos o los 10 dichos de Sinaí y en la siguiente éxodos de los hijos de Israel de Egipto. Fue ahí que los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob fue llamado a ser y se hizo una nación. La nación no nació necesariamente en la tierra de Canaán. Si lo vamos a ver, la nación nació en el desierto, que no hubo reclamo de nadie, para que cualquiera que quería ser parte de esta nación tendría el libre albedrío de juntarse y unirse a ella. La voluntad de Dios en sí fue manifestado de una forma escrita y pasado por mano por Moisés bajo profecías divinas por un periodo de 40 años después del Éxodo. Lado a lado los 5 libros de Moisés, que creemos que fue expresado ahí la voluntad de Dios y manifestado en las leyes o la tradición oral, que es la interpretación, la explicación de la Torá escrita en aspectos que no eran muy clarificados. La Torá que fue revelado en Sinaí fue revelado a Moisés y entonces enseñado por él oralmente a las cabecillas de la casa de Israel. La Torá escrita también alude a tal instrucciones y tradición oral. La ley oral que clarifica y provee los detalles de muchos mandamientos, en la cual son archivados, llegó a ser grabado por peligro de que aún esas tradiciones estaban siendo amenazadas de ser totalmente destruidos por tanta persecución y tanta guerra que había con la nación, el pueblo romano. Eran un pueblo conectado con Isaú o Edom. Ahora, muy bien, muchos de los judíos no tradicional siempre han mirado la Torá como algo, algo totalmente nos ve claramente algo que según ellos no tiene nada eterno, sino es un libro más, es una escritura más en la historia de un pueblo. Y es por eso que muchos de estos lo tratan como nada menos que algo no tan adorativo, sino una guía de comportar y conducir que incorpora las verdades eternas y tales éticas como de Aristóteles, como de Kant y de Spinoza. Pero esto a un Spinoza, un judío que fue desviado, llegó a errar en muchos puntos por esto, y en particular porque se desvió de las verdades eternas de lo que es la Torá. Y muchos piensan que esto simplemente eran leyes de una tribu o tradiciones de legalistas rabinos, y hasta el día de hoy tenemos muchos de estos pensamientos ya bien inculcados en la mente de otras religiones que acusan al judaísmo de estar lleno de lo que es tradiciones de hombre y no de Dios, no sabiendo que todas las tradiciones que han recibido los rabinos tienen su apoyo o su base o su fundamento basado en las palabras del Eterno. Y según Deuteronomio capítulo 17, el Eterno le dio la autoridad a lo que es el Cohen, el levita, y también a los dayanim, a los jueces, los rabinos de ese tiempo, de poder dar la interpretación según la tradición y la ley escrita
para que el pueblo podía seguir adelante y tenía que ser aplicado de esta forma. Es decir, que aún la autoridad rabínica viene por el Eterno y es basado en muchas de las cosas que el mismo Eterno le había comunicado a Moisés y Moisés a los líderes. Y esto ha sido una cadena. Esto lo vas a escuchar muchas veces como una mesorá, una cadena que conecta los del pasado hasta el presente. Eso es por eso muchas personas erran, cometen errores, porque no tienen esa mesorá, no tienen esa tradición. Aún los cairitas, que fue un movimiento creado como resultado de alrededor del siglo, si estoy equivocado, 15, por un descendiente, créalo o no, de la casa de David, que había rechazado totalmente las leyes oral, y dijeron solamente vamos a aceptar los cinco, lo que es la Torá, el Tenach, y eso es todo, eso es la base nuestra. Pero al hacer eso están todavía hallándose en un gran problema, porque están totalmente mancos, es decir, hay pasajes que no da una respuesta tan clara y por lo tanto esas respuestas han sido pasadas en baraitas por tiempos anteriores, que fue pasado por rabinos desde Sinaí. ¿Qué es la Torá? Bueno, la Torá se refiere específicamente a los 5 libros de Moisés: Génesis, Éxodos, Levíticos, Números, Deuteronomio o Bereshit, Shmot, Vayikra, Bamidbar y Devarim en hebreo. ¿Qué es lo que significa esto? Que fue escrito en lo que se llama un pergamino y se mantiene en una arca, normalmente en representación de lo que había en el arca que Moisés cargaba por todo el desierto. Ten en mente ese retrato, esa imagen de Moisés bajando de la nube con los 10 mandamientos, 2 tablas, y luego el pueblo no le hace caso y tira las 2 tablitas, esas chiquitas, al piso. Es totalmente fuera de los conceptos reales de lo que sucedió. Dice que las primeras tabletas que Dios escribió, que es lo que es los mandamientos, fue multidimensional según la tradición hebrea, y no fue en tablitas, eran monumentos bastante grandes, y el milagro de que Moisés pudo recogerlo era un milagro en sí, pero que cuando se veía todos los detalles de la ley oral se podía ver, era una lujos en hebreo, perfecto, completo, no había ningún error o no había ningún mano humana. Era, dice claramente, fue escrito con el dedo del Eterno, como ve lo que dice en las películas de Cecil B. DeMille, que ve el fuego escribiendo. No sé si fue fuego, pero fue el dedo del Eterno que lo escribió. ¿Qué significa eso? No sabemos. El hecho fue que esas primeras tabletas, por causa de que cuando Moisés descendió y Dios le dijo: el pueblo se ha rebelado contra mí, tomó lo perfecto. Moisés, en merced de ver cómo cayó el pueblo de Israel, dijo: estos lujos los voy a destruir, porque estos lujos pueden destruir el pueblo. No está considerando la imperfección humana. Y fue ahí que nos dice las escrituras que Moisés hizo polvo esos primeros tabletas. Y hubo una tremenda plaga que cayó como resultado de esto. Fue después que Moisés de nuevo subió por 40 días y 40 noches y dictó con sus manos, dicen, lo que es todo lo que nosotros tenemos, lo que es los mandamientos y las cosas que Dios le había dicho. Obvio, esto lo pasó a los ancianos. Eso incluía a Josué. Y es ahí que vemos que cuando se dice la Torá, es la Torá escrita, que fue escrito en el pergamino, pasado de generación en generación. Pero en esto Moisés sabía que tenía que darle instrucción de interpretar lo que era lo escrito. Y esto se llama Torah Shebaal Peh. Si lo que se explicó oralmente
Cuando Moisés recibió los mandamientos y se los transmitió a Yehoshua o Josué, y Josué a los ancianos, y los ancianos a los profetas, y los profetas a los hombres de la gran asamblea, esto según Pirkei Avot. La Torah incluye puntos más detallados de los mandamientos que en los principios generales de las escrituras, en la cual fueron explicados. Ahora, yo le voy a dar una lista, que no lo vas a encontrar en su libro, pero es importante de tener esto en mente, porque hay diferentes categorías de lo que es la ley oral. La primera categoría de transmisión según Rambam fue explicado que fue transmitido desde Moisés a la asamblea, que es el primer nivel directo. Ese es el primer nivel que estamos hablando acá. El segundo se trata de lo que se llama una revelación o una decisión halájico desde Moisés de Sinaí. Este en particular, es uno totalmente diferente. El segundo habla de Halaja le Moshe Sinai, que no es escrito, pero se había oído que esta ley o esta interpretación vino como resultado que se oyó desde la decisión de Moisés en Sinai. Ok, muy bien. Entonces hay la tercera nivel de lo que es el concepto de ley oral, que eso ya entra en el concepto de ¿cuál? En el concepto de una sevará o sevara, que es un sujeto de debate que se deriva de lo que se puede decir un razonamiento deducible, que se puede deducir del pasaje esas leyes. Un perfecto ejemplo: nosotros tenemos la costumbre que las mujeres casadas judías, normalmente la ley hace referencia que las mujeres judías piadosas en el tiempo de Moisés, donde el Mishkan andaba en el desierto, se cubrían la cabeza. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos por causa que cuando había una duda de su pureza o de su modestia, había una prueba que la mujer tenía que pasar, que era la prueba de Sota. Es decir, había un proceso bastante amargo y difícil, y fue ahí que literalmente a ella se le removía lo que cubría o causaba como un tipo de nudo en su área de su cabeza, su pelo, y eso el sumo sacerdote tenía que removerlo. Ahí podemos deducir que las mujeres tenían esta costumbre recibido de Sinaí, de lo que era modestia. Por lo tanto, aquí tenemos una indicación de deducción del razonamiento. Muy bien, ahora hay lo que es un nivel que se llama Gezerot o decretos, sea por los profetas o otros que surgen después de Moisés, como dice en Levíticos capítulo 18 verso 30, y que aún estas directivas de los profetas hay que guardarlo. Habla de lo que hay que seguir, esas derivaciones. Muy bien, durante el tiempo de la Gran Asamblea, en muchas de las ocasiones se derivaba lo que se llama takanot, o un decreto, y este es el quinto nivel, un decreto en la cual, para proteger el bienestar de la comunidad judía, se hacían ciertos decretos por institución temporal hasta que el peligro o el problema o la educación se fuera aclarado. Aquellos que me están llamando por teléfono, estamos en clase en eyeshiva.com,
la letra E, yeshiva, yeshiva.com. Ahí está lo que es la clase en vivo, so por favor vaya allá si está llamando acerca de la clase. Shalom. Muy bien, ok. So, ahí es donde vemos en el Takanot explicado esta ley según Proverbios 22, verso 24, que aún esto llega a ser parte de un requisito que una vez que el pueblo acepta esto como sobre sus hombros, ya es ley para la comunidad. Perfecto ejemplo. Hay una gran discusión acerca si se permitía comer lo que es leche con pescado o leche con ave. Ten en mente, la Torah prohíbe la combinación de carne, de carnero, cualquier tipo de carnero, con leche. Eso sabemos ya por Bereshit, que está basado en Bereshit, y sabemos que esto es una de las grandes prohibiciones de separar la leche y la carne. Pero no dice ahí nada de lo que es ave. So, esto los rabinos habían puesto un takanot por miedo que muchos del pueblo se estaban haciendo como amaretz, ignorante, y como resultado los rabinos prohibieron la mezcla de los aves y la leche por miedo de que podían confundirse lo que era la carne de pollo o de aves con carne de res y no entender la diferencia. Por lo tanto, siendo que el pueblo de Israel aceptó esta normativa, una vez que lo aceptan como ya ley, es ley para el pueblo de Israel en la actualidad. Ordo Takanot, para darle ejemplo, surgió con el rabino Gershom, que era de la parte de Ashkenazí, y mucho de lo que es el Hazal, que esto fue más en el siglo medio. Antes de ese tiempo hubo muchos judíos y rabinos que tenían más de una esposa, lo que se llama poligamía, y hasta el Takanot del rabino Gershom se permitía que un hombre judío podía tener más de una esposa, así como la comunidad islámica, que aún se considera una gran virtud al hombre islámico tener más de una mujer para poder sostenerla, y cada esposa tenía sus derechos y sus obligaciones el hombre hacia la mujer, y si no podían tenían que entonces soltarla y pagar su debido dota, se puede decir. Igual en lo que es la fe hebrea inicialmente, hasta que el rabino Gershom tuvo un gran problema, primeramente porque era un rabino de una gran comunidad, y su primera esposa le dio permiso, aún le consiguió la segunda esposa para que podía tener más hijos. Como resultado de esto, la segunda esposa, según la historia, era tremenda. Cuando digo tremenda, no estoy hablando tremenda como Sadik, sino tremenda mujer en otro sentido. Y causó tremendo problema en su propia familia personal, dividiendo lo que es la comunidad. Causó tanto daño, viendo este gran peligro, estando en exilio, y tanta persecución y la acusación que el mundo cristiano había acusado a los islam y también a los judíos de inmoralidad por tener más de una esposa. El rabino Takanot hizo un takanot que solamente habría de durar 500 años, porque un takanot de su decreto solamente podía durar 500 años, y ese takanot fue la que prohibió a un gran número de judíos poder tener más de una esposa. Y muchos sefaradim, en algunas comunidades sefaradim, también aceptaron ese takanot. Sin embargo, y esto quiero hacer énfasis, la mayoría de los sefaradim no aceptaron ese takanot sobre ellos. Hasta la actualidad se conoce que muchos sefaradim, por ejemplo, sefaradim de Marruecos, de España, algunos pueden argumentar conmigo sobre eso,
He oído otros rabinos argumentar, no, que también lo de España estaban obligados, no era conciso. Y el Rambam menciona aún de que teniendo más de una esposa solamente era para personas consideradas como reyes o personas que eran de mucho economía. Sin embargo, es muy claro, de que esto fue un gran problema para la comunidad judía ashkenazí en particular, y de esta forma se salvaron de lo que se llama el ataque de acusación de la iglesia cristiana de ser inmorales. Aunque no vamos a hablar de la iglesia cristiana porque ellos tuvieron bastante práctica de inmoralidades, haciéndose pasar de como muy puritánicos. Muy bien, el sexto nivel de la ley oral es algo que involucra más como costumbre, y cada persona tiene diferente costumbre. Minhag, un minhag es una costumbre local que puede ser diferente de la costumbre de un pueblecito a otro. Y ahí es donde hay que hacer la distinción entre un minhag y un takanot, una sevará. Pues yo le di ya como 6 diferentes niveles de lo que es conceptos de ley oral, en la cual puede también formar muchos problemas entre ellos, porque si un minhag va en contra de una ley oral establecida, o que está basado en lo que es leyes de oraita de la Torá, entonces esa minhag debería ser cambiado de forma inmediata y ser ya dejado a un lado. Muy bien, de acá también tenemos el ejemplo de algunos ejemplos de cómo es que la Torá manda, por ejemplo, que los animales que necesitan comida, necesita para comida, pueden ser matados porque Dios lo mandó para ti. Y la forma de matarlo, no tenemos dirección ninguna de cómo matarlo según la Torah escrita. Aquí está el problema de los cairitas. ¿Dónde dice en la Torah que hay que usar un cuchillo afilado? ¿Dónde dice en la Torah que hay que coger? Exacto. Gracias, Avi. ¿Dónde dice en la Torah que hay que cortarlo de una cierta forma y cortar? ¿Dónde dice eso? No lo dice eso. Obviamente, estas explicaciones fueron dadas por los rabinos de descendiente a descendiente. Muy bien. Esto nos lleva entonces a otros mandamientos. Atarás, y estas palabras atarás como señal sobre vuestras manos y sobre vuestras fronteras, entre vuestros ojos. ¿Dónde dice eso? En la Torah. ¿Dónde dice que hay que ponerlo el tefilín tipo color de negro? ¿Por qué tiene que ser cuadrado? ¿Por qué no redondo? Para aquellos que me están mirando, si ustedes los varones van a pasar con este proceso de conversión, es importantísimo que hagan una inversión en los tefilín. Aquellos que tienen problema de audio, esta clase está siendo grabada y en este mismo sitio lo puedes de nuevo escuchar. Ten paciencia, ¿ok? Si no, puede ser que sea la bocina suya, porque yo me oigo yo mismo acá, y no puedo subir el volumen mío por causa de eso, porque está siendo grabado a la misma vez. Muy bien. ¿Hay preguntas en este momento? Ok, vamos entonces a pasar en este momento. Continuemos entonces con el tema. Entonces, ¿dónde tenemos las respuestas a estas preguntas? Obvio, lo tenemos en lo que es la Torah. Es la Torah y que nos da lo que es, nos señala a la Torah oral. Tristemente, esto no estaba supuesto ser escrito. Fue escrito por la sola razón, porque el pueblo de Israel, los sabios, estaban en un peligro de su vida a mano de los romanos. Fue ahí que durante el segundo siglo el rabino Yehuda Hanasi comenzó a poner la ley oral
reducido a escrito a lo que se llama la Mishnah, que luego llegó a ser la base para la Gemara, que son las conversaciones rabínicas de Yehuda Nasi y su interpretación, que llegó a ser un monumento grandísimo de cada detalle, de cada caso, como si fuera un compendio legal y debates legales conducidos por los sabios. Esta Mishnah y Gemara juntos llega a ser y formar lo que es el Talmud, con la cual los estudiantes estudiaban. El Talmud, habían dos diferentes Talmuds, la de Jerusalén y luego la de Babilonia, porque el de exilio fueron exiliados muchos judíos y comenzaron a tratar de recopilar y argumentar, a formar lo que es el Talmud babilonio. Pero la Yerushalmi también tiene muchas cosas, el Talmud Yerushalmi tiene muchas cosas y conceptos y dichos que no se va a hallar en el Talmud, porque eran dos desarrollos totalmente diferentes, que aplica particularmente a Israel, a Jerusalén. Bueno, vamos a ir para adelante. La Torah fue, sea que fue escrita oral o que fue enseñado directamente por hombres de cómo vivir, habla específicamente a Israel en todas las directivas de cómo conducir la vida. Y es por esto que el judaísmo en esencia es cómo vivir la vida diaria. No es que vas a tener una parte religiosa afuera y orden interno. No. El judaísmo afecta toda tu convivencia, tu persona, cómo tú vives, cómo tú piensas, cómo tú actúas con la sociedad, cómo tú te comportas, que es la forma correcta. Y esos detalles, que de verdad en esos detalles se halla lo que es la forma de vivir, la forma de actuar, los comportares. Aún hay un dicho que cuando un muchacho no se porta bien, le decimos lo derek eres, no estás caminando rectamente o como se debe de caminar. Aún hay asuntos éticos y moral que involucran aún lo que es la vida cotidiana. Por eso este libro es necesario que ustedes tengan un repaso, porque una persona que desea ser judío realmente es un compromiso, no solamente para entrar al judaísmo, pero por el resto de su vida. Eso significa que después que eres judío o judía, si usted no comienza a vivir esa forma de vida, hay consecuencias que puede venir encima, y en tal caso es mejor que no asume la responsabilidad que asumirlo y quedar mal. ¿Entienden? Muy bien. El resto del libro de Hebreo fue escrito por un periodo de siglos que consiste en lo que es los libros de los profetas, los Nevi'im, y las sagradas escrituras Ketuvim. Estos libros transmiten enseñanzas de los profetas en contexto de su historia, en la historia de Israel, por un periodo de aproximadamente 700 años. Y esto nos dice de la visión del profeta, de Dios y sus luchas para promover lo que es un compromiso directo con el pueblo y las enseñanzas de la Torá. Estas luchas son muchas y más en contra de los falsos profetas y sacerdotes que frecuentemente malguiaba al pueblo y trataba de desviarlo de Dios y de su Torá. Cualquier persona que le desvía, que no le enseñe que es importante esto por causa de la Torá o los rabinos, hay que tener mucho cuidado, porque la razón que nosotros hacemos lo que hacemos, porque Dios lo mandó. La Torá con los profetas y los escritos son referidos con el acrónimo Tenach, Torá con la T, Nevim profetas y Ketuvim con escritos. Es lo que los no judíos llaman el Antiguo Testamento, que no es antiguo, porque la palabra Torá o Tenach, cuando tienes en mente los términos general, literalmente significa enseñanzas. Esas son las enseñanzas que Dios le dio al pueblo de Israel de cómo vivir su vida como un pueblo santo y sagrado, como habíamos visto en la clase anterior.
Para ser judío es un llamado a una vida sagrada, separada del resto de las naciones. Aún somos llamados de no imitar las costumbres y culturas y cosas de las naciones, sino ser un pueblo distinto, sagrado. Muy bien, sobre esto vemos que la Torá en sí nos concede la autorización y el estatus de observar su Torá. Y hará todo, y observarás y hará todo, todo según que ellos te enseñen, según la ley que ellos te enseñen, según el juicio que ellos te dirán, esto tú harás. Devarim 17, versos 10 al 11. Es decir, no solamente que hay que entender lo que dice la Torá, sino muchas veces hay algo que no está muy claro, cómo aplicar lo que dice la ley. Y es ahí que hay que ir a los sabios del tiempo que está existente, y es como ellos lo interpretan es donde hay que aplicar. Y es por eso que el judaísmo, la persona que no le gusta estudiar, la persona que no le gusta entender y aplicarse, de verdad esto no es para ti. Esto es para personas pensantes, personas que quieren vivir una vida sagrada y ser parte del pueblo de Israel. La Torá en sí incorpora la fe judía, y esto contiene en términos un pacto con Dios. Esto es lo que hace la persona judía. Sin ese pacto y sin ese compromiso, la persona que dice ser judío y no lo hace, hay que ponerlo en duda. Y déjame ser muy claro, porque el Rabanut de Israel está tratando de hacer entender de que esto solamente refiere a los conversos. Déjame decirlo de nuevo. El Rabanut de Israel le gusta decir, bueno, estos que ahora son judíos, que esto solamente aplica a ellos, no a los que son judíos de nacimiento, obvio, no. Déjame repetirlo de nuevo. Una persona judía de nacimiento, de par de madre judía, si sigue desechando esto, van a ser cortados de la tierra de Israel, del pueblo de Israel. ¿Y cómo se pasa? Eventualmente se casan con personas no judías, comienzan una vida totalmente contraria a lo que es este pacto y son removidos del pacto, son desconectados del pacto. ¿Puedes entender eso? Estar desconectado es una muerte profundo, es el peor holocausto que le puede pasar a un judío. Y eso es lo que es ser desconectado con lo que es el pueblo y el pacto de Abraham. Por lo tanto, es importante que ambos judíos de casa, de sangre y carne, como judíos de decisión, ambos vayan practicando este acuerdo con el pacto. Obvio, hay una gracia que está presente cuando uno entra en este pacto. Y es importante que la forma que tú te diriges en tu día, en tu caminar diario, nosotros no somos perfectos. Y ahí es donde vamos a entrar en el capítulo 2, de que es la forma que caminas, en qué camino tú estás. Dice Mishle que hay caminos que al hombre le parece bueno, pero su fin es muerte. Es decir, lleva y concluye con una forma de vida que es met, que te mata, que mata a la persona. Cuerpo, alma y espíritu, en todo sentido, lo mata. Aunque muchos esfuerzos han sido hechos para tratar de hacer un resumen de la ideal judía, es muy importante entender de que lo bueno y lo malo hay que entender. Un momento, por favor. Déjeme poner aquí. VAEYeshiva.com. Estamos en vivo. He puesto aquí. Un momento,
Muy bien. Ok, muy bien. Y espero que todos estén ahí. Y Karel, yo espero que me estés escuchando y todos los que están en el grupo. Muy bien. So, vamos ahora a entrar al capítulo 2. La halajá es halajá, cómo caminas en tu camino. So, estamos hablando que hay muchas personas que han tratado de resumir la idea de todo esto, pero el gran rabino erudito que ha dicho esto, que en sí están de acuerdo que hay un minyan hamitzvot, es decir, que hay una clasificación de 613 obligaciones la cual la Torah impone sobre el judío, que eso representa no tanto formas dogmáticas de artículo de fe como vayamos en otra religión, que es más importante lo que crees que lo que tú haces. El judaísmo tiene artículos de fe, pero la teoría religiosa no puede ser divorciada de la práctica particular. Es decir, sí tenemos dogmas, sí tenemos creencias, pero al fin del día lo que es importante no es tanto las creencias como el hacerlo. Y ahí está la diferencia de la forma de caminar diariamente. Porque uno camina lo que realmente cree. Uno hace lo que realmente para él o ella es la verdad. Y la halajá significa el camino. Es un término legal judío que refiere a la decisión autoritativa en cualquier asunto de duda o pregunta. Es decir, ¿qué es lo que manda tu vida? ¿Qué es lo que ordena tu vida? ¿Qué es la autoridad suprema para tu vida en la actualidad? ¿Eres tú o eres el Eterno y sus mandamientos? Dice ahí Eclesiastés claramente que en sí, en resumen, eh, el mandamiento dice lo siguiente para la obligación de todo ser humano, que es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Ese es el todo del hombre. Y ahí está la obligación de cada persona que quiere ser judío, comenzar a vivir, comenzar a existir, y es importante de entrar en eso. Y es importante, como dice el David Shlomo, es importante que se pueda reconectar en el pacto. Y esto es lo más bonito de todo, y esto se hace con Teshuvah. Y es por eso que el judío siempre está recapacitándose en una forma diaria. Aquellos que han conseguido los sidurs, que es otra parte esencial de la vida de un judío, libro de oración. Antes de dormir hay una parte ahí que es claramente, antes de dormir nos reconectamos para asegurar que nuestra conexión con el Eterno está bien aun cuando durmamos. Cuando nos levantemos y cuando durmamos, siempre tenemos el Eterno consciente en todos nuestros caminos. Y de eso vamos a hablar más adelante sobre esto. Hallamos que todo esto llega a ser algo importante porque no tiene que ver con lo que tú quieres, sino lo que el Eterno quiere que tú hagas, que la voluntad tuya se une a la voluntad del Eterno, y de esta forma vas caminando de una forma consistente. Y eso involucra, y esto es donde la ley, la halajá, envuelve lo que uno come, su vida íntima o sexual, la ética de negocio, las actividades sociales, su entretenimiento, las expresiones artísticas. Todas estas cosas y mucho más cae bajo lo que es la sombrilla de las leyes religiosas del judaísmo. Y estos valores y estos guías en el judaísmo es algo esencial para cada persona que es judío. Obvio, hay diferentes interpretaciones de las aplicaciones de estas leyes según diferentes comunidades dentro de lo que es el mundo judío, hasta lo más liberal hasta lo más estricto y radical. Pero mientras que estés dentro de los aspectos halaicos, debes estar claramente consciente que estás dentro del perímetro de lo que se llama halajá. Y esto es donde comienza a ser importante la vida del judío, aquellos que quieren ser parte de esta forma de vida. Y es por eso que una vez que usted llega a ser parte,
No hay forma de decir, bueno, yo me arrepiento de ser judío, no quiero ser judío más. Una vez que usted llega a entrar parte, eres parte para siempre. Aun si decides no vivir la vida judía después, vas a tener que ser consciente del hecho que vas a recibir consecuencias de tu decisión. Todo en esta vida tiene consecuencias y tiene privilegios y beneficios. El judaísmo por igual. Mientras que no hay forma de minimizar lo que es el papel y desarrollo de la doctrina judía, es importante de enfatizar las obras, el hecho, el hacer. La esencia de la fe judía fue cultivado no en teorías doctrinales o dogmas o declaraciones doctrinales, pero en práctica, en la implementación de lo que dice la Torá y los rabinos en lo que se llama mitzvot ma'asiyot, en las prácticas actual de los mandamientos. Estos conceptos de verdad del judaísmo y sus valores de verdad no significan nada hasta que es traducido en cómo vives tu vida diariamente, cotidianamente. Halajá prescribe una forma concreta de cómo vivir los credos. La acción es importante. La halajá, con el énfasis de la implementación y su cumplimiento, sirve para hacer una conexión muy concreto en el medio de una dimensión abstracta, mientras sirve para santificar lo que normalmente es una dimensión totalmente secular o mundano. Es ahí donde vemos que mientras que el judío sigue dentro de estas normas, con estos principios superiores, es una fuente de orgullo y un reto perpetuo de poder profundizarse en las ideas de su herencia y los conceptos que él o ella herede, y se mantiene como judío a través de siendo parte de la comunidad de Israel. Ahora, cuando hablamos de la comunidad de Israel, no estamos hablando, ya somos parte de Israel, de la nación. No, estamos hablando de la comunidad, de todo este pueblo, si lo quiere hablar esotéricamente, que forma el título de una comunidad o un pueblo de Israel. Eso lo determina no una ley secular o un gobierno, solo determina la Torá y la halajá. Cuando un gobierno no está bajo la constitución de la Torá y la ley, y existe un cuerpo que había en la historia del pueblo de Israel llamado un Sanhedrin, de verdad no existe entonces la autoridad suficiente para poder demandar y cambiar leyes que ya fueron establecidos por el Sanhedrin anterior. Muy bien. Es aquí donde dice el Pirkei Avot, que parte de esto también tiene que ver con lo que es el ánimo, lo que es la parte interna, la emoción, lo que se llama la kavaná de la persona. Cuando entramos en asuntos de ley y cosas de costumbre, muchas veces uno se aburre con lo que es la vida cotidiana. Bueno, yo tengo que decir la bendición para el pan. Bueno, yo tengo que rezar a cierta hora. Bueno, yo tengo que ir a la sinagoga, buscar un lugar para poder orar y reunirme con otros de la misma mentalidad hebrea para poder fortalecer la fe. Bueno, y comienza a haber una serie de excusas y llega a ser un poco monótono. Si usted todavía no ha visitado ninguna sinagoga, muchas veces vas a ver en alguna sinagoga que yo he visto, que la gente comienza a rezar y parece literalmente Hasbe Shalom y Hasbe Halila. Parece como si estuviesen en una iglesia católica y están rezando 7 Ave Marías. Llego a formar lo que se llama una rutina de costumbre que está ausente el sentimiento en la oración. Los libros de oración es para que nos sirve como una guía de cómo venir delante del Eterno. Créame que en el tiempo antiguo no tenían un sidurim que la gente oraba. Había uno que dirigía la oración y la gente oraba de su corazón
automáticamente en una forma ordenada. Pero siendo que se ha perdido aún esto del pueblo, lo que se ha instituido desde los sabios es un orden de forma de orar, y esa orden de ordenar sabía que había el peligro de que la gente habría de hacer sus oraciones como algo rutinario. Es un acto que puede ser peligroso, porque mucho eventualmente se aburre y deja totalmente el hecho de hacerlo. Esa cabana, esa intención es lo que Abraham Herschel menciona que debe de enfatizar. El espíritu interior debe estar conectado, y el que abandona esa parte interior literalmente comienza a abolir la halajá, nulifica la halajá. Sin la halajá, la agadá, la narración pierde su substancia. Cuando nosotros por la mañana nos levantamos y decimos Modea ni lefaneja, gracias eterno que has regresado mi alma a mí, lo debo decirlo no por simplemente decirlo, debo decirlo porque realmente estoy agradecido con el hecho de que el Eterno me dio una oportunidad más a vivir esta vida y poder interactuar en esta vida. Cuando ponemos nuestros pies, cuando bajamos de la cama con nuestro pie derecho, es porque creemos que el Eterno está con nosotros y nos va a dar un buen camino, un buen día. Y es por eso que la forma de pensar y entrenar la mente en un mundo tan negativo es importante. Porque así como uno piensa positivo, el día te irá positivo. Si piensas negativo, desconectado de las cosas de Dios, te va a ir forma en negativo. Tenemos que cambiar aún la forma que nosotros pensamos cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, cuando estamos en interacción en el mundo. Aquí entramos a lo que es la diferencia de las decisiones autoritativas, que siempre todas estas leyes y su comportamiento están incorporados en un cuerpo de ley, en la cual está basado en la ley escrita y en la ley oral y en las interpretaciones rabínicas, la cual tiene la sanción de la ley escrita. Por eso el estudio en la vida del judío llega a ser de gran importancia. Aún muchas veces es más importante el estudio aún que hacerlo, porque es a través del estudio que uno llega a aprender cómo hacerlo, los mitzvot, los mandamientos, la forma correcta y no incorrecta. La halajá es la forma de asegurar y para el futuro y el presente de perpetuar el camino del judaísmo aún a los hijos de uno, al futuro. Y cualquiera que rechaza la halajá, poco a poco va a ver en su vida que se está desviando del camino de la vida, y esa vida comienza a desaparecer y ser removido de su existencia poco a poco, y que Dios lo libre y puede llegar a la conclusión de ser tan asimilado que ya no está guardando absolutamente nada, nada en lo absoluto. Ok, que eso nos lleva ahora en el capítulo 3. ¿Por qué hacemos lo que estamos haciendo? ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Aquellos que ya han leído el capítulo 3, hay 3 razones en particular, y yo lo voy a decirlo en una forma muy sencilla, porque ustedes están supuestos a leer lo que dice el capítulo 3, pues voy a señalar algunas cosas importantes. Las razones por los Ta'amei HaMitzvot ocupa la atención principal en muchas obras de los eruditos y rabinos de Israel, y hay un gran número de libros que se ha escrito, todo con el fin de tratar de explicar las razones de la ley de la Torá y todas sus regulaciones y costumbres en el curso y a través de la historia judía, hasta el nivel de que uno puede decir, wow, la fe hebrea está llena de doctrinas y dogmas. Pero realmente todas estas enseñanzas es con el fin de educar al judío para que sepa cómo andar en su vida cotidiana. Y ahí está la parte individual, porque afecta la colectividad. Lo que usted hace en privado
afecta a la comunidad judía que usted es parte de. Y eso es otra razón la importancia de reunirse un minyan. Porque además del estudio que fortalece lo que es la emuná, la fe, y clarifica lo que es cómo debemos de proceder en la vida cotidiana, en cosas prácticas, también ayuda en la parte de un cubrimiento, que cuando uno de la comunidad no está haciendo las cosas muy bien, los otros demás lo cubre a ellos en cuanto a mérito cuando Dios lo ve. Por eso vas a ver que cuando nosotros pedimos perdón a Dios, siempre está en lo plural. Vea lo que es el Sidur. Siempre se halla en todo lo plural cuando se pide perdón. Por igual, esto es la razón que a través de vuestras generaciones dice que la Torá será tu testimonio, tu ley para siempre. La única razón que un judío devoto necesita observar cualquier mandamiento es bajo la misma simple clasificación, que esto refleja la voluntad de Dios. Esto refleja la voluntad de Dios. Es decir, la razón por que obedecemos los mitzvot, los mandamientos, porque reflejan la voluntad. Tenemos acá las siguientes razones por el mandamiento. Número uno, la razón por qué hacemos los mandamientos, porque cuando lo hacemos, nos conectamos con aquel que lo deseó que lo hagamos. Cuando usted haga un mandamiento, o usted hace algo que yo le pido, por ejemplo, si yo le pido ahora a usted, por favor, toma esta brocha y píntame ese cuadro. A usted hacer lo que yo le acabo de decir, usted está conectándose con el deseo mío. Porque usted me puede decir, ¿sabe qué, Moshe? No te voy a hacer eso. Yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Automáticamente, cuando una persona desea hacer lo que el otro quiere que se haga, presta mucha atención a lo que se le está diciendo, en la forma, en qué sentido, y muchas veces pregunta, bueno, Moshe, ¿cómo tú quieres que yo pinte? ¿Tú quieres que lo haga de esta forma o de otra forma? Y comienza a indagar y a hacer preguntas más profundas, para que uno pueda entonces tener instrucciones claras y precisas. Así es el judío con el Eterno. Exactamente, dime exactamente cómo es. Pero cuando cumplamos y lo hacemos como Dios manda, existe una conexión y nos unamos con Él en el momento que lo hacemos. Esa dinámica ocurre cada vez que una persona, un judío, se conecta y hace lo que Dios manda. Obvio, hay otras razones. Debemos de hacerlo porque estamos obligados, tenemos una responsabilidad de ser obediente, porque somos obedientes siervos al Eterno, para poder llevar a cabo esa obligación que Él nos manda. Y muchas veces tratamos de entender las razones de las varias leyes, y por una razón o otra razón, el Eterno no nos dio la razón. Por ejemplo, usted se pasa por el camino y usted ve que hay algunos chicharrones de puerco o una chuleta de puerco, y usted se pregunta, bueno, ¿por qué yo no puedo comer esto? ¿Por qué no puedo comerme esto que los demás? Mira, yo veo judíos que están comiendo la carne blanca, basar a la Habana, y dicen, ¿por qué no puedo yo comer esto? Ah, ¿por qué no puedes? Ah, porque Dios dice. Pero, no, ¿por qué? No nos da la explicación. Estas son leyes o estatus que se llama un hok o hukim. Dios no nos necesariamente nos da el porqué de las cosas. Simplemente tenemos que hacerlo porque Dios lo dice. ¿Pero por qué? No sé. Ya algún día lo sabremos, pero estamos obligados de hacerlo, punto. Ya. Y muchas veces, tristemente, nuestro pueblo judío, siempre buscando la razón, comienza a inventar las razones, y muchas veces esas no son las razones. Ahí se formó lo que es los movimientos reformistas y otros movimientos aún más liberales,
Dice, no, la razón que la Torá le había prohibido a los judíos comer chancho, cerdo, era porque tenían gusanos y tenían esto y el otro. Pero ¿sabe qué? Eso fue en ese tiempo bíblico. Ya nosotros no hacemos eso, podemos salir a comer un buen lechonazo. Problema. Dios no ha cambiado su palabra y sus mandamientos. A él no ha dicho, no se oyó una voz clara que dice, ahora pueblo judío, te permito comerte un chancho. No lo dijo, no lo dirá. Y vamos a entrar en esa interpretación que dice que cuando venga el Mesías que se va a permitir comer chancho, porque hay más de una interpretación sobre eso. Cuando vemos los 13 principios de Maimónides. Vamos a ver algo muy interesante acá. Que aquí vemos claramente cuando Dios dio las leyes de dieta, que lo vamos a ver más adelante, Él no nos dice que hay que comer kasher. Él no nos dice que hay que comer kasher. Lo opuesto. Está prohibido de comer trefa. Él no quiere que nosotros comemos algo que es abominable, que no es apropiado para el consumo judío. Entonces la Torá y los rabinos dan una serie de leyes que embarca esto. Y lo que el Eterno le dice al pueblo, no come cerdo. Es una abominación y la persona que lo come será cortado de mi pueblo. Caret. ¿Por qué? Lo dice. Puedo entenderlo más, quizás más adelante, pero hay que hacerlo. Entonces el judío comienza a ser loquísimo sobre esto. Comienza a ver esto, tiene contaminación de esto. Todo para poder guardar lo que Dios había dicho de oraita. Y es por esto que es importante de presentar los credos y las enseñanzas del judaísmo, ambos a judíos como no judíos, como una fe viviente, como una filosofía revalente, como una forma de vida capaz de poder detar todos los ismos y todos los movimientos religiosos de la actualidad que ha cruzado nuestra sociedad. Porque aquí encubrimos aún leyes de Kashrut que dice claramente al pueblo judío, mira, cuando tú hagas los mandamientos te conectas conmigo. Cuando tú hagas los mandamientos me estás obedeciendo. Y además de esto, cuando tú haces, y esta es la tercera razón, cuando tú haces los mandamientos, yo te estoy separando para que seas santo. Esa palabra santo en castellano, la gente piensa, ya tiene un retrato de un sacerdote católico o de una persona ahí ascética, viviendo una vida por allá por los montes, excluido de todo. Esto no es lo que significa ser santo. Más bien son los mandamientos que aparta a la persona cuando comienza a hacerlo. Y sobre eso hay diferentes aspectos de santidad, de separación, ser distinto. Y así como dicen Levíticos, habla toda la comunidad de Israel y dile, y serás santo porque yo el Señor vuestro Dios soy santo, soy distinto. No hay nadie que se asemeje a mí. Ustedes son mis hijos, imítame, en otras palabras. Y serás para mí un reino de sacerdotes, una nación santa, dice Éxodo 19, verso 6. Ese llamado a la santificación es la razón de observar los mandamientos y es repetido de una vez y otra vez a través de toda la Torá. Ahora puedes entender que cualquiera que promueve la idea que no hay que guardar los mandamientos está promoviendo la idea de profanar el mundo. Déjame repetir lo que yo acabo de decir. Y es por eso, en este mundo, vemos que el mensaje antético, totalmente opuesto al judaísmo, es una de las hijas del judaísmo.
el cristianismo, que por siglos ha enseñado que una persona no tiene que guardar los mandamientos, aunque eso no fue lo que enseñó el judío que ellos siguen, totalmente lo opuesto. Se ha creado algo y una filosofía, una idea totalmente contrario a lo que siempre el judío sabía. Que los mandamientos da al judío, da al mundo la habilidad de conectarse con el Eterno, y cuando uno está conectado con el Eterno tiene vida eterna, automáticamente está conectado con el árbol de la vida, y esto es lo que transforma el mundo. ¿Cómo va a decir a la gente de no enseñar lo que es los mandamientos? Si son los mandamientos que perfecciona el alma, que transforma el alma de la persona. Y para el propósito de lo que es las leyes religiosas, de hacer los mandamientos, esto encubre lo que es santidad de la persona, ser distinto, santidad de lugar, santidad de el tiempo, y todas estas leyes judías pueden ser definidas como en esas categorías. Santidad de personas refleja las leyes tratando con el pueblo social, relaciones de negocios, relaciones íntimas con el sexo opuesto, hábitos de comer, patrones de vestir, de hablar, relaciones familiares, cuidado de la salud, importancia en la vida, dar honor al cuerpo. Por ejemplo, recientemente estamos hablando de ayudar a que muchos judíos no continúen la práctica de cremación, pero mucha gente no sabe que esa prohibición de la Torá se aplica a la persona no judía también. No debe de estar, y sin embargo aquí en la Florida, de cada persona que muere, el 50% de personas que mueren lo creman. Y eso no es lo peor, sino además en los crematorios no es como que simplemente queman el cuerpo, porque los huesos es muy difícil de quemar, pero cogen el hueso y comienzan a pulverizarlo hasta que queda nada, la cual es una negación total de la resurrección de los muertos. Se está diciendo en realidad, nosotros estamos negando la resurrección. Aquellos que quieren saber más sobre este tema pueden ir al video que tengo en youtube.com sobre la cremación, con las referencias bíblicas y rabínicas en inglés y en español. Concerniente al tiempo, la fiesta el sábado, el lugar, el Bet Amidrash, el templo, el lugar de reunión. Aún una vez que se separa un lugar para ser sagrado, dedicado para las reuniones, ya no puede conducirse como usted se conduce en su propia habitación. Y todas estas cosas llegan a ser de gran importancia. La persona misma es sagrada. Ha sido removido de una vida ordinaria y secular. Y por lo tanto, los deseos hay que ir inculcando y cambiando. Los hábitos, las asociaciones. Como dice aquí los cubanos, dime con quién anda y te diré quién eres. Ya comienza a cambiar. Y de esta forma comienza a aumentar los niveles de compromiso con el Eterno. Como dice la frase bíblica, y Rashi explica, Kerushim Tehiyehu, y serás santo, que significa Perushim Tehiyehu, que te vas a separar. De un punto de vista, sin embargo, uno comienza a preguntar, ¿separar de qué? ¿De la sociedad? Eso es lo que hacían los Perushim en el primer siglo. Nos menciona en el tratado del Talmud Sota que habían 7 tipos de Perushim separatistas que te llevaba a perder el mundo venidero, porque eran, en otras palabras, hipócritas. No de este tipo de Perushim, sino de separarse de las vidas profanas, secular, la vida, aún en la comida, de cosas que no es apta para consumo, que es terefa, es vulgar. Como cuando usted comienza a practicar estas cosas,
se está preparando de ser una persona más refinada de carácter, más refinado en su forma de actuar, porque usted sabe que tienes a quién tiene que dar cuenta a, y que esos mandamientos te separe, te hace distinto y un pueblo distinto. Por eso si vas a preguntar, bueno, si esta persona está guardando Shabbat, si esta persona se ha circuncidado, si esta persona está guardando todo lo que normalmente un judío hace, habla como judío, se viste como judío, come como judío, se preocupa sobre las leyes como judío, en su corazón dice y es judío, tiene que todavía ser un goy. Y esto es la gran desgracia que está pasando en el mundo, tristemente, desde los rabinos que quieren controlar a los demás y los procesos de conversión, que hay que clarificar. Una vez que usted está practicando, viviendo, ha hecho las cosas según la halajá, que nadie le ponga en duda para ustedes mismos quiénes ustedes son. Son tan judíos como aquellos que tienen la sangre azul judía. Y esto, obvio, es la gran lucha que hay en la actualidad. Como dice en Deuteronomio 30, verso 11 al 14, y esta es la instrucción en la cual te llamo a que te llamo en este día, que no es demasiado difícil para ti, ni es más allá de tu alcance. No está en el cielo para que puedas decir, ¿quién entre nosotros subirá al cielo y nos va a traer esto a nosotros para impartirnos esto para que podamos observarlo? Ni tampoco es más allá del mar que pueda decir, ¿quién entre nosotros va a cruzar al otro lado del océano para traernos y así impartir esto para que podamos observarlo? No, mi amigo. Esta cosa dice Devarim 30, verso 11, 14. Estas cosas están tan cerca que de ti, que en tu boca y en tu corazón. Y yo quiero que ustedes noten esta última parte. Para observarlo. Para observarlo. ¿Por qué yo le hago esta nota? Porque en ese mundo anterior, que quizás muchos han estado, ese mundo cristiano, le enseñan que este pasaje estaba en esa Biblia allá. Pero mucha gente no se han prestado cuidado, aún muchos pastores que están estudiando conmigo, que ya están saliendo de ese mundo, muchos líderes mesiánicos, no se han cuidado de notar que ahí ese señor Pablo dejó una palabra tan clave fuera de su repetición de este pasaje. ¿Ve la palabra ahí, observarlo? Si usted lo ve, está ausente. Lo dejó afuera. No había interés de que la gente lo observara. Y esa palabra final es la palabra más importante de la Torá, porque habla de Maaseh Mitzvot, de hacer los mandamientos. Todo eso suena bonito porque está en tu boca, está en tu corazón, solamente tienes que tú decir, yo decido hacerlo. Y ya lo haces. Son los mandamientos, la Torá, no es tan difícil de hacer. Solo depende si tú lo quieres hacer y pones a tu boca y tu corazón a doblegarlo para hacerlo. En otras palabras, Moisés lo está diciendo, todo esto está en tus manos. La voluntad de desearlo, la convicción, el deseo, la fe, todo está en tus manos de hacerlo. La ausencia de esto es lo que hay que ver. Es por eso que la tendencia humana es, ¿sabe qué? Ir por el camino más fácil. Y es por eso que yo comencé con esto, diciendo que hay caminos, alajá, hay caminos que al hombre le parece bueno. Esto está en Mishle. Pero su fin es muerte. Porque este mandamiento, la gente no se quiere molestar de cambiar sus hábitos. La gente no se quiere molestar de cambiar sus vidas. Están cómodos y sentados. Y es por eso que el judaísmo no es para todo el mundo. Judaísmo es para las personas que están dispuestos a hacer un compromiso real para su vida desde ahora para siempre, el resto de su vida.
y que no van a mirar para atrás, porque saben que tiene un efecto totalmente eterno desde ahora para adelante. Y cuando uno comienza a pensar así, que aún su propia sociedad está yendo para abajo, esa luz que se comienza a ver a través de su persona, cuando usted comienza a hacer todo esto, se comienza a ver y la gente comienza a decir, wow, este es realmente un pueblo sabio, un pueblo distinto. ¿Y sabe lo que van a querer decir? La gente, yo quiero ser como este. Ese es el mensaje del judaísmo. Bueno, ya terminamos la primera parte del libro y vamos a continuar en la próxima con, con la segunda parte. So, aquellos que por favor están en la clase, si están siendo parte, están contribuyendo para estas lecciones, por favor, la parte de la contribución, si no tienen el sitio del link, puede hacerlo a través de PayPal o me mandan un correo a través de Rabbi Otero o los Caminos de Israel @yahoo.com y yo le mando el link automáticamente. Hay preguntas en la aula antes de terminar en esta noche. Preguntas. Muy bien. No hay preguntas, vamos entonces a terminar aquí. Sigamos con la próxima semana en la segunda parte. So, vayan estudiando lo que tiene que ver con Shabbat. Este es un repaso y terminando la primera de dos partes. Shalom, shalom.